Olvídate de las guías en papel y adquiere la videoguía con simulador de examen de admisión UNAM. Da clic en la tarjeta de arriba a la derecha para comprar tu código de acceso y estudia con más herramientas. Más información al final del video. En este problema nos dicen el punto medio que une los puntos, y esta es la primera coordenada, 2m, m más 1 y 2m, m menos 1 tenemos aquí nuestras cuatro opciones de respuesta. Lo que hay que considerar aquí es que cada paréntesis es una coordenada, es decir, un punto. Y un punto tiene una coordenada que sabemos que es respectivamente la coordenada de x y la coordenada de y respectivamente. Así. Como estos son los puntos que une un solo segmento, necesitamos encontrar el punto medio, es decir, otra nueva coordenada. Y para esto requerimos la fórmula del punto medio en la geometría analítica. ¿Cómo va la fórmula del punto medio? La fórmula me da el resultado para una coordenada exacta. Lo que hace es sumar la coordenada de x1 más la coordenada de x2 y luego saca el promedio, ahí está, entre dos, coma, y luego suma la coordenada de y1 más la coordenada de y2 y luego también saca el promedio, divide entre dos, ahí está. Entonces vamos a seguir esta fórmula del punto medio. Vamos a poner aquí punto medio, paréntesis, y vamos a sumar las dos coordenadas de x. Aquí esta coordenada es 2m y esta coordenada es 2m. Por lo tanto, tendría que poner 2m más esta coordenada que también vale 2m y luego dividirlo entre 2. Con esto obtengo la coordenada de x, coma. Ahora la coordenada de y es m más 1 y la otra es m menos 1. Entonces debo de sumar m más 1 con m menos 1 más m menos 1. Ahí está. Recuerden que hay que respetar los signos. Y luego, como ya sumo, después saco el promedio dividiendo entre 2. Ahí está. Ahora, ¿cuánto nos da esto? 2m más 2m, esto de aquí nos da 4m. Y de aquí nos quedaría m, vean que menos 1 y más 1 se cancela, m más m me queda pues 2m. Y luego dividimos, por lo tanto el punto medio se obtiene fácilmente. 4m entre 2 pues nos queda 2m, ahí está. Y 2 entre 2 me queda 1, que multiplica la m me queda 1m, o mejor dicho nada más, m. Este sería mi resultado final. La coordenada del punto medio que une a estos segmentos sería 2m, m. Y esta la encontramos en el inciso C. Seleccionamos esta como la respuesta correcta. La ecuación de la parábola con vértice en el origen y eje focal paralelo al eje y que pasa por el punto 4, menos 2 tenemos aquí nuestras opciones. Bueno, para eso necesitamos recordar lo que son las parábolas y más concretamente la ecuación de parábola. Si nos dicen aquí que el vértice está en el origen, entonces tenemos dos ecuaciones las cuales pueden ser candidatas. Por ejemplo, la primera es cuando es x cuadrada, esto es igual a, puede ser signo más o menos, 4p por y. O la otra ecuación que puede ser es y cuadrada, esto es igual a más menos 4p por x. Estas son para parábolas con vértice en el origen. Ahora, cada una tiene un uso diferente. Por ejemplo, si es x cuadrada, significa que puede abrir hacia abajo, hacia arriba, bueno, en este caso, con vértice en el origen, o que puede abrir hacia abajo con vértice en el origen. Si fuera y cuadrada, entonces cortaría el eje y de esta manera, abriría hacia la izquierda, o podría abrir hacia la derecha, con vértice en el origen. Si nos damos cuenta que hay un dato importante para descartar cuál es la ecuación de parábola que necesito emplear, tengo este dato. Me dice que el eje focal es paralelo al eje de las y. Entonces, si es paralelo al eje de las y, el eje focal prácticamente es donde está el foco y el vértice están en la misma línea. Por ejemplo, esto está trazado en el mismo vértice, en el mismo, lo que vendría siendo eje focal, y este siempre es paralelo pues al eje de las x. Por lo tanto, el que es paralelo al eje de las y es donde el eje focal queda vertical. Entonces me quedaría con la ecuación de arriba, donde es x cuadrada igual a más o menos 4py. Ya sabemos qué ecuación vamos a emplear. Y aquí hay dos métodos, uno mucho más corto y uno un poquito más elaborado, pero ambos funcionan. Si nos damos cuenta, ya sabemos que la parábola o abre hacia abajo o abre hacia arriba. Entonces, únicamente tenemos dos opciones de la parábola. O esta, que viene así, o esta de aquí, que viene abriendo hacia abajo. ¿Cuál caemos? Bueno, para eso tenemos este punto de coordenada. La gráfica, es decir, la parábola, tiene que atravesar esta coordenada.
que está en 4 en X y en menos 2 en Y. 4 en X y menos 2 en Y debería de ser en este punto. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo 4 unidades en X y aproximadamente un menos 2 en Y. Entonces, si me doy cuenta, cae en la parábola de abajo. Y la parábola de abajo, como es abre hacia abajo, en matemáticas todo lo que viene abriendo de parábolas hacia abajo tiene el eje focal o la distancia focal normalmente tiene el signo negativo. Por lo tanto, aquí quedaría este menos. Y únicamente hay que buscar la gráfica que tenga x cuadrada igual a menos 4p, bueno, puede valer cualquier cosa, puede valer, en este caso va a valer 8. Y vemos aquí cuál cumple las características. Vemos x cuadrada, esto es igual a menos, esta podría ser, sin problema, x cuadrada, aquí con el menos. ¿Qué otra hay de x cuadrada? Esta, pero tiene el más aquí. Esta no, porque sería cuando la parábola se abre hacia arriba. Como en este caso no tenemos una parábola que abre hacia arriba, con los datos me doy cuenta que la parábola tiene que abrir forzosamente hacia abajo. Entonces, nos quedaríamos con la de arriba, porque sería x cuadrada, ¿sí? Y este signo debe de ser negativo. Entonces lo dejaríamos ahí negativo. Ya está, tenemos ya la respuesta sin necesidad de encontrar la parábola, solamente teniendo conocimiento en la ecuación de la parábola y viendo cuáles datos concuerdan para mi respuesta. En este ejercicio nos dice la ecuación de la parábola con vértice en 3,4, P, que es distancia focal igual a 5, y eje focal paralelo al eje Y es. Entonces debemos de deducir cuál es la ecuación de la parábola en este caso. Y vamos a deducir una ecuación general, es decir, cuando la ecuación se iguala a cero. Entonces lo primero que necesitamos recordar es cuál es la ecuación que le corresponde. Si en este caso me dice que el eje focal es paralelo al eje de las Y, entonces tendrá que abrir o hacia arriba o hacia abajo, ya que el foco estará ubicado precisamente en el eje de las Y, de cierta manera paralelo. Entonces, cuando abre hacia arriba o hacia abajo, tenemos estas ecuaciones. Tenemos la de x menos h, en este caso a al cuadrado, esto es igual, y aquí tendríamos más o menos 4p por, y aquí la coordenada de y sería y menos k. Esto de aquí necesitamos forzosamente aprenderlo de memoria para distinguir las ecuaciones de la parábola. En este caso, el vértice no está en el origen, por lo tanto, la ecuación se expande y cambia de esta manera. Si es fuera del origen, la ponemos así, y si es el eje focal paralelo, entonces x, el término que va en x, es el que debe de ir al cuadrado. Entonces tenemos que la distancia focal es 5 y tenemos el vértice. El vértice, recordemos que esto de aquí lleva las coordenadas h y k. Entonces vamos a ver. Sería x, vamos a ponerlo aquí, menos h, que en este caso es un 3. Entonces sería x menos 3 al cuadrado igual a, y bueno, no sabemos si abre o hacia arriba o hacia abajo, pero nos dice que la distancia p es igual a 5. Entonces ahí tenemos un dato importante. Si me dice que es 5, entonces o puede ser 5 unidades hacia arriba o 5 unidades hacia abajo de distancia focal con respecto al vértice. Entonces vamos a poner aquí 4 y por p, que es la distancia focal, sería 5. Aquí sería 5, luego paréntesis, y menos k. K aquí tenemos que es 4. De esta manera. Ahora, para saber, no me está diciendo aquí, no me dice si la parábola va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo. Vamos a tomar en cuenta que el 5 pues, es positivo. 5 por 4, aquí lo más fácil es un 20. Nos queda así. Ahora aquí expandemos este binomio y nos quedaría x cuadrada menos 6x, recordar cómo expander un binomio al cuadrado, y luego más 9. Ahora aquí multiplicamos, 20 por y me daría 20y, y 20 por menos 4 me daría menos 80. Finalmente, estos dos términos los pasamos de este lado. Si esto es positivo, cambia a negativo. Si este es negativo, cambia a positivo. Los pasamos de este lado, listo, y ponemos igual con 0. Y luego simplificamos los términos semejantes. En este caso nos va a quedar como x cuadrada, luego sería menos 6x, luego el término de y sería menos 20y, y luego tengo más 9 y más 80 nos daría más 89. Igual con 0. Y esta sería nuestra ecuación general para la parábola que nos piden con vértice fuera en el origen. Esta sería la que deberíamos de seleccionar en la hoja de respuestas como correcta.
La metodología de aprendizaje en la videoguía con simulador se basa en tomar el conocimiento previo del estudiante e ir retroalimentando y afinando los huecos temáticos. Esto lo puede hacer dando clic en ver la lección referente al ejercicio, con lo cual lo llevará a una página donde se ve la lección completa con varios videotutoriales. En caso de que aún no pueda resolver el ejercicio, también contamos con la opción de ver directamente la solución del ejercicio. Esto permite que el estudiante retroalimente su conocimiento para ir forjando en él las habilidades matemáticas y habilidades en ciencias requeridas para la prueba. Como lo podemos ver, en un video se muestra exactamente la explicación. De esta manera hace que vaya aprendiendo más eficientemente y que garantice el éxito a la hora de la prueba.